Arratsaldeon, guztioi. Eskerrik asko a la dirección del Museo de Bilbao y a las personas que han hecho posible este encuentro. A todos ustedes por haber querido participar y estar aquí con nosotros esta tarde de mayo. Y por supuesto a los ponentes, Juan Carlos, Julián y Javier. Es todo un honor para mí poder hacer esta presentación porque, como diré, me unen lazos muy fuertes tanto con los ponentes como con las temáticas que se van a tocar. ¿Qué tiene en común la biografía de Antonio Candina Ibarra, capitán de la Marina Mercante y naviero, con el trabajo La Septomicina y los buques de la Compañía Transatlántica Española? Pues tiene en común que ambas investigaciones han sido desarrolladas por dos hermanos de la familia Larraín Candina, Julián y Javier. ¿Y yo qué tengo que ver con ellos? Algo que marcará la historia de su familia y de la mía. Sus abuelos, durante la última década del siglo XIX, convivieron bajo el mismo techo en Brescia y trabajaron sobre el mismo suelo en la farmacia Aramburu de Brescia. Tanto que en la contraportada de la biografía se escribe: desde sus años mozos, siendo mancebo de la farmacia de la familia Aramburu de Brescia, Antonio Candina Ibarra tuvo claro que quería ser marino. Con su trabajo se pagó sus estudios de náutica. Continuó. Esto lo escribió Antonio en una hoja en blanco de uno de los libros recetarios y cuando contaba con 14 años de edad. En otoño del 2016, nuestros caminos familiares volvieron a encontrarse. Esta vez sus nietos, Julián y Javier, se acercaron a esta fecha para conocer más detalles de la juventud de su abuelo Antonio. Y desde entonces nuestra amistad no ha hecho más que crecer. De los ponentes, hermanos Larraín Candina, ¿qué podemos decir escuetamente? Ambos son trabajadores polifacéticos, capaces de mono y de traje. Julián, ingeniero industrial y empresario. Javier, catedrático de microbiología en la Universidad del País Vasco. A ambos les une una pasión por la historia, ejercida con tozudez. Tozudez que les ha llevado a abrir muchas puertas de archivos vírgenes, fuentes de primera mano que muchos investigadores quisieran poseer. Con Javier, además, me une la pertenencia a la sección de Historia en el seno de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y nuestro trabajo común en varios proyectos de investigación que hemos y continuamos desarrollando junto a otros académicos. No quiero olvidarnos, no podría, de Juan Carlos Díaz Lorenzo, coautor de la biografía de Antonio Candina Ibarra, aparte de muchos otros méritos académicos. Es licenciado en Historia del Arte, periodista meticuloso, cofundador y vicepresidente de la Academia de Ciencias de la Navegación. Debemos agradecerle que haya viajado desde el archipiélago canario para estar aquí entre nosotros en esta tarde. A él también lo conocí en Brescia en el año 2019, cuando vino a zambullirse no en las olas de nuestra playa, sino en los archivos municipales de la villa y en la documentación que custodia la farmacia Museo Aramburu. Gracias a todos ellos por venir esta tarde a presentar sus trabajos de investigación aquí, en el Itsasmuseum de Bilbao. En este caso, como no podía ser de otra manera, a través del hilo conductor Historias de la Ría de Bilbao. Eskerrik asko guztioi. Gracias. Buenas tardes. Esta mañana tomé un avión a primera hora para estar hoy en Bilbao, pero hacía tiempo que no estaba aquí. Y el no estar aquí, cuando se transcurre el tiempo, tiene el riesgo de que cuando se intenta llegar a tiempo, pues a veces uno no lo consigue. Y por eso es lo que ha sucedido hoy. Les pido disculpas por este retraso involuntario y por el desconocimiento de las distancias dentro del viejo Bilbao y de la antigua Euskalduna, ¿no? Estamos en un sitio extraordinario, lleno de muchísima historia importante, no solo en el desarrollo industrial del País Vasco,
sino el desarrollo industrial de España. Es un referente absoluto de primerísimo nivel y celebro muchísimo que se haya hecho una reorganización espacial urbanística de esta naturaleza. Yo ya lo conocía, había estado aquí en alguna ocasión con su director y habíamos andado un recorrido por dentro de este sitio entrañable que resume tanto la historia de la construcción naval en el País Vasco, ¿no? Bueno, hoy tengo el honor de participar en este acto. Yo soy el que menos va a hablar porque soy el que menos tiene que hablar, ¿no? Porque quien realmente aquí tiene la palabra es el amigo Julián Garay Zarcandina, pero les voy a esbozar brevemente el por qué hemos llegado hasta aquí. Y antes, cuando Enrique Aramburu estaba descifrando el rosario de los recuerdos, significando aquel encuentro que tuvimos en la farmacia de Plencia, en clave estratégico y de gran carga histórica en lo que es la historia, no solo del País Vasco, de Marina Mercante, sino también del resto del país. Justo es decir que este libro que hoy se presenta tiene su origen en una iniciativa de José Mari Candina, cuando me propone llevar a cabo un trabajo sencillo sobre el centenario de la familia Candina, que se aproximaba a su centenario. En mis tiempos mozos, cuando yo empecé en esto del mundo del periodismo y de la investigación histórica, supe de un barco llamado Candina, que era un barco de finales del siglo XIX, construido, la típica construcción naval británica de la época, de casco de cajas, máquina alternativa, proa recta, popa de espejo, etc. Y que tenía algunas fotos en mi archivo de ese barco. No conocía entonces, evidentemente, la figura de Antonio Candina Ibarra, pero José Mari Candina abrió la puerta para que Julián Garay Zarcandina y yo nos encontráramos, y después nos encontráramos con Enrique Aramburu en su farmacia de Plencia, y empezamos a descifrar un rosario de recuerdos y de vínculos familiares, y miren ustedes por dónde aquel trabajo inicial, sencillo, que se basaba más sobre todo en lo que era la estructura de lo que había sido la compañía naviera Vidasoa y los barcos que la habían formado, comienza a entrar en un fondo emocional importante de cuál ha sido la importancia de la familia Candina y sobre todo de la figura de Antonio Candina Ibarra en ese tema, ¿no? Y ahí es donde entra en escena Julián Garay Zarcandina, que tenemos una virtud, y es que desde que nos conocimos nos hemos llevado estupendamente bien, y eso ha favorecido mucho el resultado del trabajo, de manera sea que de aquella iniciativa inicial de un trabajo meramente de corte empresarial, naviero, y con las sucesivas evoluciones que la familia Candina en la parte correspondiente al mundo marítimo ha tenido en los últimos años, derivó hacia otro trabajo que es el que hoy se presenta aquí en forma de libro, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver más que el corpus inicial, que al final se ha desarrollado con un fondo de corte académico, de una investigación seria, formal, donde hemos intentado esbozar de la mejor manera posible todo ese fundamento, ese corpus de investigación y ese corpus de fundamento histórico que justifica cuál es la evolución que ha tenido Antonio Candina Ibarra y su familia en todo lo relacionado con el mundo marítimo. El libro tiene una primera parte que es una introducción somera, bastante detallada, para entender cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo para entender cómo Antonio Candina Ibarra inicia su andadura naviera después de su paso por la compañía marítima del Nervión, que es una de las grandes compañías navieras no solo del País Vasco, que lo es, sino de España. Ya es historia y ya no está, pero afortunadamente hay estudios históricos importantes, en el caso de Valnalizo y otros autores, sobre esta compañía tan importante, que fue tan significativa y que fue el germen del éxito profesional del capitán Antonio Candina Ibarra. Y ahí comienza también esta relación con Julián Garay Zarcandina, donde llegamos al entendimiento y vamos esbozando todo ese esquema significativo, muy detallado, muy preciso, de cuál es el tiempo que le tocó vivir al capitán Antonio Candina Ibarra y sus circunstancias, ¿vale?
con figuras tan relevantes como Ramón de Vicuña, que es una personalidad entre tantas personalidades que ha dado el País Vasco en un periodo muy determinado. Pero como les decía, era necesario esbozar primero cómo habíamos llegado hasta ese tiempo, y por eso esa introducción laboriosa, detallada, ciertamente profusa, de la minería, de la siderurgia, de la banca, del puerto de Bilbao, de la figura de Evaristo de Churruca, y de otra serie de acontecimientos importantes que van jalonando el desarrollo de la Ría del Nervión, y hasta que llegamos a la creación de la Compañía Naviera Bidasoa, donde interviene el capitán Antonio Candina Ibarra junto a otros socios importantes financieros que consiguen empezar en una andadura que tuvo sus momentos de éxito y sus momentos de disgusto, porque los vaivenes del negocio marítimo, como en tantas otras oportunidades y cosas de la vida, son así. Pero ese estudio detallado, profundo, esa profusión manifiesta que Julián Garay Sarcandina me va aportando sistemáticamente y que en algún momento rebasa incluso mi capacidad para asimilar toda esa información y darle un contexto y situarla convenientemente, tiene su origen en una visita que hicimos a la farmacia Aramburu en Plencia. Y allí encontramos, y allí conocí yo a Enrique Aramburu, que es un hombre de una gran generosidad, y que nos abrió las puertas de su farmacia, que son las puertas de su casa, y nos permitió acceder al fondo documental que posee, y que a partir de ahí se inicia una parte de ese proceso que marca el punto de partida del deseo de Antonio Candina Ibarra, mancebo de la farmacia Aramburu, de que quiere ser marino mercante, y de que cómo comienza en la Escuela de Náutica de Plencia y luego pasa a la Escuela de Náutica de Bilbao, y por ahí interviene Julián investigando el expediente académico de Antonio Candina y sus relaciones con su familia, y su casamiento con doña María Guirremota, y las relaciones de Sopelana, y las relaciones de Bilbao, y de aquí, y allá, y tumba, y dale, de manera sea que empezamos a esbozar un capítulo apasionante, y de cómo la familia va creciendo, y cómo viven aquí, y luego viven allá, y van a Etzegane, y luego se vienen al centro de Bilbao, y cómo desde el punto de vista arquitectónico en ese Bilbao en expansión, la familia Candina Guirremota encuentra su espacio vital, y cómo va creciendo la Compañía Naviera Bidasoa, y cómo vienen las crisis del sector del transporte marítimo en los años 30, y de cómo viene la guerra civil, de cómo viene la persecución, consecuencia de su militancia en el Partido Nacionalista Vasco, y etcétera, 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 etcétera. Y de cómo se produce la venta, lo que hay que investigar, de la Compañía Naviera Bidasoa, que es un tema que hay que investigar todavía con más profundidad. Porque al final lo que nos ha sucedido es que nos ha faltado tiempo a Julián y a mí para avanzar en algunos detalles que quedan abiertos para investigaciones futuras sobre determinados aspectos de momentos muy concretos, ¿verdad?, de la familia Candina Guirremota, y en especial de Antonio Candina Ibarra. En todo caso, Julián y yo, Julián que además es nieto, pero yo que soy casi nieto, ¿no?, hemos llegado a la conclusión de que estamos ante un hombre que es paradigma de su tiempo, un hombre emprendedor con un afán de superación muy considerable, que responde a ese arquetipo de empresario profesional de la marina mercante, capitán, que entra en la gestión del mundo naviero, que tiene relaciones que evidentemente facilitan que todo eso sea posible, que tiene apoyos financieros importantes en figuras, como ya cité antes, tan relevantes como Ramón de Vicuña y otros socios, desde cómo el dueño del periódico Euskadi forma parte del accionariado de la compañía, y de cómo se teje toda una estructura empresarial, ¿verdad?, en torno a una figura, Antonio Candina Ibarra. Porque el gestor de la compañía, el director de la compañía era Antonio Candina.
tenía sus socios financieros que ponían parte del dinero, pero él ponía su conocimiento, su gestión naviera, su conocimiento de la Marina Mercante, ¿no? Entonces ahí entramos en otro episodio muy importante de la historia del País Vasco y también de España, evidentemente, pero sobre todo del País Vasco, como es el tema del carbón y el tema del mineral de hierro, ¿vale? Y el desarrollo del puerto de Bilbao, ¿no? Bueno, pues todo eso y mucho más lo tienen ustedes aquí en este libro, pero como yo les decía, a mí no me corresponde hablar mucho más, realmente quien le corresponde es a Julián, porque es Julián quien tiene para mí una virtud importantísima, que es el añadido del sentimiento de lo que él vivió. Él conoció a su abuelo. Yo he conocido a Antonio Candina Ibarra fundamentalmente por lo que Julián me ha contado de su acta y de todo aquello que hemos investigado y los numerosos documentos que hemos visto, pero insisto, nos ha faltado documentos que ver todavía, con lo cual yo no discuto que en un futuro, pues a lo mejor hay una segunda parte de este libro, ¿no? Porque si eso sucediera, yo estoy dispuesto. Y conste que redactar el libro, escribirlo, ha sido una tarea también bastante compleja, ¿vale? Porque yo no soy vasco, pero he visitado el País Vasco en varias ocasiones, lo he estudiado desde que era un muchacho, y luego lo he estudiado sobre todo cuando hice mi tesis doctoral, que la hice en construcción naval, y estudié mucho todo el tema de la industria del hierro, del acero, el sistema Bessemer, las grandes figuras del momento, Euskalduna, la naval, los astilleros privados, de manera sea que no había estado con la frecuencia que debía haber estado, pero ya había investigado bastante, ¿no?, sobre este tema. De manera sea que cuando llega el momento de establecer esa dinámica de investigación con la figura de Antonio Candina Ibarra, de alguna manera ya había recorrido una parte importante del camino, y eso es una ayuda. Tengo que decir, en honor a la verdad, de que el proceso de investigación y redacción del libro que hoy se presenta sirvió también para profundizar con más detalle en todo aquello que yo había aprendido en una etapa determinada de mi vida, pero que me sirvió, por supuesto, para profundizar y mejorar muchísimo más lo poco que sé sobre esta tierra tan extraordinaria, ¿vale? Bien, pues les reitero mi agradecimiento, es un honor, es la primera vez que estoy en Bilbao en un acto de este tipo, y estoy a punto de jubilarme ya, con lo cual, en fin, creo que me he perdido cosas importantes a lo largo de estos años, pero estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes este episodio significativo en mi vida que he tenido el honor y la responsabilidad de compartir, por un lado con José Mari Candina y por otro lado con Julián Garay Candina, ¿vale? Y especialmente con Julián, porque es con quien he lidiado mucho, hemos lidiado mucho para darle forma a este libro, que recoge la figura de un hombre extraordinario, un hombre de su tiempo, un hombre cuya memoria evocamos y cuya memoria conservamos. Así que muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. En principio quería hacer un agradecimiento pues, al museo por hacer una instalación gratuitamente, al técnico que nos acompaña, a Teresa Calejeta, que se ha animado aquí a convocarnos a todos, a Eduardo Araujo por entrevistarnos en la radio el otro día, en Onda Cero, y hacerme un vídeo de una maqueta que luego os enseñaré, y a todas las familias que habéis podido venir. Hay gente que no ha podido venir por cosas de enfermedad, de trabajo, compromisos, pero bueno, igual hacemos otro evento más adelante donde quedamos un poco más y vendamos más. Bien, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, ya he venido aquí a hablar de mi abuelo. Y entonces, bueno, pues sí que vale decir un par de reseñas sobre el libro, y es que no se vende aquí, se vende por Amazon, os lo mandan a casa y tranquilamente lo leéis el que quiera. Yo os lo voy a dejar para que lo vayáis pasando un poco, para echaros un vistazo
para que lo veáis ojeando un poco, para ver un poco de qué se trata, los que no lo tengáis, para que lo pidáis. El libro ha salido un poco caro, no por cosa nuestra, no hemos tenido ningún tipo de ayuda de ningún organismo, hemos ido a pecho descubierto, y la única manera de sacar adelante un libro, pues es a través de la editorial de Amazon, que ellos mismos no tienen ningún libro. Tú encargas el libro y lo editan al momento y te lo mandan a casa. Es un sistema pues, estupendo. También, pues detectando al leer el libro y con algún primo familiar, pues hemos detectado algún error, el fe de ratas. Por ejemplo, en la foto donde aparece Jesús el Bezabal, pues le pongo nieto, pues no, es bisnieto. Y pondré así de tal, pues bisnieto tal. Algún apellido también está mal, algún barco está mal catalogado. Entonces, con Amazon tiene fácil solución. Le mandas un PDF a corregirlo y al siguiente libro que se edita ya viene corregido. Es un buen sistema, no se explica. Bueno, voy a ver qué tengo aquí puesto. Bueno, el libro básicamente lo ha escrito Juan Carlos. Yo soy investigador, entonces no, sé poco de libros, entonces él lo ha montado con mis datos, él me ha puesto a hacer la gentileza de poner como autor, pero realmente el libro lo ha escrito él. Hemos participado todos en los datos, pero hay que reconocer, él es un gran escritor, ha escrito ya 60 libros, 30 días relacionados con el mar, tiene una página web que tiene 6 millones y medio de visitas, se llama Puente de Mando, así es de los más puestos